Bienvenidos a una nueva sesión del Aula Morán de la Asociación Meteorológica Española. Pedimos disculpas por el pequeño retraso de 5 minutos, por temas técnicos de conexión. En la sesión de hoy, de esta tarde, tenemos al doctor José Carlos Fernández Álvarez, que está en Galicia, en el Centro de Supercomputación de Galicia, en Sesga, y en el Centro de Investigación de la Mariña de la Universidad de Vigo. Y va a hablar de un tema yo diría, de mucho interés, ¿no?, para la meteorología sinóptica en general en España, que es el tema del aporte de humedad y en concreto de las implicaciones para el transporte de humedad en el Atlántico Norte que se pueden vislumbrar con los cambios a alta resolución precisamente en el estudio de la humedad atmosférica, ¿no? Entonces voy a comentar brevemente el currículum de nuestro ponente, al que ya desde el principio queremos agradecer, por supuesto, que tenga la amabilidad de participar en esta aula y de impartir esta charla. José Carlos ha investigado principalmente en la Universidad de La Habana, en Cuba, y en la Universidad de Vigo en los últimos 7 años. Completó una maestría en Ciencias Meteorológicas en el año 19 en la Universidad de La Habana. Tuvo una beca predoctoral competitiva de la Xunta de Galicia y desarrolló el doctorado en la Universidad de Vigo, centrado precisamente en cambios futuros en la humedad atmosférica y el campo del viento mediante simulaciones numéricas y sus implicaciones para el transporte de humedad y la energía eólica, que son temas, como vemos, bastante relacionados con lo que va a hablar hoy. Su tesis doctoral la defendió en febrero del 24 cum laude y ha continuado trabajando como investigador postdoctoral asociado a un proyecto de la Universidad de Vigo hasta junio del 2024 con el objetivo de realizar la regionalización con el modelo WRF, Weather Research and Forecasting, de modelos globales del cambio climático. En la actualidad tiene un contrato postdoctoral en el Centro de Supercomputación de Galicia, el CESGA, donde lidera las tareas de simulaciones numéricas para estudiar el transporte de humedad y el calor enfocados en eventos de sequía en clima actual y futuro. Otro tema, por supuesto, también de un gran interés en nuestro país. Su actividad investigadora se ha traducido en la participación en 4 proyectos de investigación competitivos y ha publicado 38 artículos en diferentes revistas. Por tanto, tenemos la suerte de tener a un ya especialista, aunque sea muy joven, pero desde luego ya tiene una experiencia acreditada en este campo. Así que, sin más, le voy a dar la palabra, no sin antes advertir que por el tema de protección de datos, recordamos siempre que estas charlas se graban y se cuelgan luego en YouTube, en el correspondiente canal del Aula Morán de la AME, donde están colgadas todas. También se puede acceder a ellas a través de la web de la Asociación Meteorológica. Y por el tema de protección de datos, pues que sepan esto los que decidan intervenir al final, cosa que siempre alentamos, bien sea con comentarios, con preguntas o tener un pequeño diálogo, siempre es enriquecedor. Y pues que regulen el modo de presencia, pueden encender la cámara y el micro o pueden hablar con el micro o incluso pueden, si así lo desean, hacer sus aportaciones a través del chat, que procuraremos irles dando entrada cuando termine su exposición nuestro invitado, José Carlos Fernández Álvarez. Así que lo dicho, cuando quieras, José Carlos, adelante. Adelante, José Carlos. Vale. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Se escucha y se ve bien. Vale, perfecto. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer. Yo soy graduado de la Universidad de La Habana y hice mi doctorado aquí en la Universidad de Vigo y para mí es un placer transmitir los conocimientos adquiridos tanto en Cuba como en España. La presentación que haré es relacionada con una investigación, digamos, un artículo que contribuyó a mi tesis doctoral, que en este caso se centraba en los cambios futuros en la fuente, es decir, en la humedad atmosférica y las implicaciones para el transporte de humedad en el Atlántico Norte. Esta investigación es en colaboración con otros investigadores
del grupo, entre ellos Luis Jimeno y Raquel Nieto, que Luis Jimeno fue el que me permitió participar en esta colaboración con la EMET, que actualmente pertenezco al Centro de Supercomputación de Galicia, pero sigo colaborando con Species Lab, que es donde pertenece Luis Jimeno y Raquel Nieto. Primero que nada hay que comenzar diciendo que el IPCC en el último informe hubo muchas variables que fueron comentadas y que han tenido cambios significativos, como son la precipitación, la temperatura y sus extremos, también el crecimiento del nivel del mar y el hielo ártico, y propiamente la circulación atmosférica. Sin embargo, hay otras variables que no se profundizan al detalle en estos informes, por lo cual se requiere análisis más detallado. Por ejemplo, el transporte de humedad y la humedad atmosférica, que influye en eventos de precipitación extrema, por ejemplo. Pero sí se deja acotado en este informe de que hay procesos y mecanismos a escala regional que necesitan ser mejorados para interpretar futuros cambios asociados, por ejemplo, con esta variable. En concreto, en la rama que me centro y nos centramos en el grupo en el que pertenezco, es el ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico es la rama, en este caso yo estudio la rama atmosférica del ciclo hidrológico, porque el ciclo hidrológico es muy complejo y en este caso sería la rama atmosférica. Se han detectado futuros cambios que se esperan para mediados de siglo y final del siglo en diferentes variables involucradas al ciclo hidrológico. Por ejemplo, se espera un incremento del vapor de agua de un 7% por cada grado de temperatura que se incremente al final del siglo XXI, acorde a una relación de Clausius-Capellum. También se espera un incremento de la evaporación promedio anual, un incremento del transporte vertical integrado a escala global y a escala regional, y por tanto se proyectan incrementos en eventos de precipitación extrema y su frecuencia, y a escala global se espera un debilitamiento y una expansión de la circulación atmosférica. Y esto, enfocado a escala más regional, se espera modificaciones en la circulación meridional atlántica. Por tanto, estos cambios, ya sea a escala sinóptica o en variables involucradas al ciclo hidrológico, pudieran determinar cambios en el ciclo hidrológico. Esto determinaría un mecanismo generalizado que es muy conocido en todos los investigadores que se enfocan en el ciclo hidrológico, que es que las zonas secas se volverían más secas y las húmedas mucho más húmedas. Por tanto, también tendríamos como consecuencia que incrementaría la importancia de los océanos como fuente de humedad, debido a que tendría mayor evaporación por un incremento de temperatura. En el caso de la presentación que haré hoy, hablaré sobre los cambios futuros en las fuentes y sumideros de humedad. Primero quisiera decir qué cosa es una fuente de humedad y luego un sumidero de humedad. Las fuentes de humedad han sido determinadas para cada región a escala global por diferentes investigadores como Jimeno y colectivo de autores en 2012 y 2020. En este caso, las fuentes de humedad son aquellas regiones donde existe un incremento es decir, donde existe un predominio de la evaporación por encima de la precipitación. Así que en esas regiones, como aquí cerca de la península ibérica, como es la región del Mediterráneo, el mar Mediterráneo y la propia región del Atlántico Norte. En este caso, los sumideros son las regiones donde la precipitación predomina sobre la evaporación. Por ejemplo, principalmente las regiones continentales son aquellas donde precipita toda esa humedad que viene desde los océanos. Ahora, se han desarrollado numerosos estudios, principalmente siempre en clima presente, ya sea con un enfoque climatológico, como lo desarrollaba por Jimeno y colectivo de autores en 2012 y 2020, pero siempre usando datos de reanálisis, ya sea ERA Interim o ERA5, que es su última versión, usando modelos de caja o analíticos o enfoques lagrangianos eurelianos o trazadores de humedad. Sin embargo, no se ha usado hasta el momento de la publicación de este artículo, que fue en 2023, no se habían considerado escenarios climáticos para hacer proyecciones o estudios en clima futuro de cuáles podrían ser los cambios de las fuentes de humedad y sumidero en determinada región.
Por tanto, uno de los objetivos de esta investigación fue determinar cuáles serían los cambios en la relación fuente-sumidero. Por tanto, se proyecta que el cambio climático pudiera intensificar o modificar la circulación atmosférica y aspectos claves del ciclo hidrológico, por ejemplo, tasas de evaporación o de precipitación o en la cantidad de humedad transportada. Y esto tendría como consecuencias es decir, provocaría cambios en la disponibilidad de agua en clima futuro. Para el desarrollo de esta investigación que les muestro, se usaron diferentes datos, por ejemplo, era FAI, y las salidas de un modelo climático global, que es CEN en su versión 2, que pertenece al NCAR, el de los Estados Unidos. En este caso, este modelo global se tiene varios escenarios hacia clima futuro. En esta investigación, nosotros consideramos 3 escenarios, 4.5, 7.0 y 8.5. Cada escenario considerado tiene una emisión esperada a final del siglo XXI diferente. En este caso es 4.5 watts sobre metro cuadrado, en el segundo 7.0 watts sobre metro cuadrado y el último 8.5 watts sobre metro cuadrado. Esto indicaría un espectro de escenarios que iría desde escenarios con menor cambio a escenarios más extremos, que el último, el 8.5, es el más extremo. Para el desarrollo de esta investigación nos centramos principalmente en la región del Atlántico Norte, debido a que esta investigación, como venía adjunta a mi tesis doctoral, que era enfocada en la región de la península ibérica y todo a su alrededor, usamos modelos regionales, que en este caso se usa el modelo WRF, que es un modelo para estudios de predicción y análisis climatológicos usando modelación numérica, y se usa un modelo de dispersión de partículas, FlexPath-WRF, que es un modelo también que se usa para estudios de transporte de humedad y en otras ramas de la investigación. En este caso, se usa una configuración de física enfocada en los intereses que perseguíamos en el Atlántico Norte y que ha sido evaluada por muchísimos investigadores en esta región del Atlántico Norte. La figura que muestro en pantalla corresponde con los dominios regionales correspondientes al modelo WRF, que es en color rojo, y FlexPath-WRF en color verde. Las metodologías usadas para estudiar las fuentes y sumideros de humedad son metodologías de estilo lagrangiano, muy usadas en la literatura y por la comunidad científica. Como se muestra en pantalla, en este caso se usa un valor promedio del tiempo de residencia de vapor de agua en la atmósfera, que es, digamos, el tiempo que dura el vapor de agua de 10 días. Se considera, como había explicado al inicio de la presentación, que una zona es decir, una fuente de humedad es aquella región donde existe un predominio de la evaporación sobre la precipitación y de forma inversa en los sumideros de humedad. Como áreas para analizar, consideramos la fuente del Atlántico, que se observa en la figura inferior derecha con un color morado. La otra fuente que consideramos es el mar Mediterráneo en color azul y la propia península ibérica. Por tanto, nos centramos en qué pudiera ocurrir en climas futuros en las fuentes de humedad que contribuyen a la península ibérica y a la propia humedad que se obtiene sobre la península ibérica. Los cambios futuros con esta metodología, que en la literatura se le llama metodología de reducción dinámica de escala, porque lo que hacemos es que cogemos condiciones iniciales y de frontera de modelos globales, en este caso el modelo CES en su versión 2, hacemos un incremento de la resolución espacial simulando en un dominio regional. En este caso, este modelo global que yo consideré tenía una resolución de 1 grado aproximadamente, e incrementamos la resolución hasta 20 kilómetros, lo cual nos permite ver en clima futuro la información con mejor detalle y hacer una mayor precisión a la hora de proyectar cambios en clima futuro. Los cambios o las diferencias, ¿cómo las determinamos? Simulamos 30 años en clima presente, desde el 85 al 2014 y luego 2 periodos, un periodo a mediados del siglo XXI, del 2036 al 2065, y un segundo periodo del 71 al 2100.
Entonces restamos los campos que presentaré a continuación, el de mediado de siglo y final de siglo, menos el histórico, y eso nos daría las diferencias que se proyectan hacia clima futuro. Este gráfico que muestro en pantalla resume, digamos, la metodología que se usa para obtener los resultados en este caso. Primero hacemos una descarga de los datos correspondientes al escenario climático del CEMIC 6, que en este caso solo presentaremos el 8.5 debido al tiempo que se necesita para hacer las simulaciones con un solo escenario. Luego creamos unos ficheros que se necesitan para ejecutar los modelos de escala regional. Ejecutamos el modelo WRF, que es el modelo de, digamos, meteorológico. Luego ejecutamos el modelo FlexPath-WRF, que es un modelo de dispersión de partículas que permite hacer un tracking de las partículas, es decir, una partícula que tenga una masa y diferentes propiedades meteorológicas, la mueve por diferentes posiciones de latitud y longitud y variando esas magnitudes nos permite determinar cambios en la humedad, cambios en la temperatura, dependencia de lo que se quiere estudiar. Y luego usamos los resultados de ese modelo y le aplicamos un software que se llama Trova para determinar la fuente y su medida de humedad asociada a una región y luego los cambios futuros al final. El primer gráfico que les presento corresponde con los cambios en la humedad, en la fuente de humedad asociada a la península ibérica. En un estudio anterior, el Jiménez y colectivo doctor habían determinado que las fuentes principales que contribuían a la humedad, a la humedad asociada a la precipitación sobre la península ibérica, correspondían con la región del Atlántico, como les muestro en pantalla, el Mediterráneo y la propia península ibérica. Entonces, sobre esa base, nosotros lo que hicimos fue, bueno, eso fue un estudio en clima presente, ahora vamos a tratar de ver qué sucede en clima futuro. Entonces, sobre esa base, primero determinamos que los patrones en el periodo histórico fueran similares a los que habían obtenido investigaciones anteriores y por suerte todos fueron similares. Entonces, la columna izquierda de esta figura muestra los patrones históricos para un periodo de 30 años de las fuentes de humedad que contribuyen a la península ibérica. Y en la segunda y tercera columna se presentan las diferencias de los periodos de mediados de siglo y final de siglo menos el periodo histórico. Hay que destacar que en color verde serían los cambios positivos y en color marrón los cambios negativos. De forma general, ¿qué se espera? Primero, que exista un ligero incremento en las contribuciones desde el sur de la fuente del Atlántico Norte y desde el oeste del Mediterráneo, es decir, estas regiones, con un mayor incremento sobre la península ibérica, debido a que sobre la propia península ibérica hay un proceso que también le llamamos proceso de reciclaje de precipitación, que es aquella humedad que es obtenido sobre la misma región de la península ibérica y precipita sobre la misma península ibérica. Eso también se proyecta que incremente a final de la centuria, principalmente en primavera, que, bueno, hay que destacar que las columnas, es decir, las filas corresponden al periodo anual, digamos, todo un año, y luego desde la segunda a la última fila corresponde con invierno, primavera, verano y otoño. Entonces se espera que exista una intensificación y un decrecimiento en los procesos de reciclaje de precipitación en primavera y una disminución en verano a mediados del siglo XXI. Y luego, para final del siglo XXI, ¿qué se espera? Primero, que exista una amplificación de ese patrón. Como se puede ver, desde la segunda a la tercera columna, lo que ocurre es que hay un incremento en los valores, ya sea en diferencias positivas o negativas. En este caso, se espera que exista una disminución en esta región, pero un incremento sobre los procesos de reciclaje de precipitación sobre la península ibérica y sobre el este del Mediterráneo principalmente. Esto resumido en valores porcentuales que nos permite, digamos, ver en magnitud qué es lo que se espera que suceda, lo podemos ver en el siguiente gráfico. Lo que hicimos fue estos cambios o estas diferencias que mostré en patrones, los separamos por área. Cogimos el área del Atlántico, el área del Mediterráneo y la propia península ibérica. Y entonces las diferencias las dividimos entre el patrón histórico y le calculamos un porcentaje. Entonces hicimos estos gráficos de barra que ¿qué indican? Bueno, digamos los cambios porcentuales que se proyectan. Sobre la propia península ibérica, es el primer gráfico a la izquierda,
se observa que de forma general incrementaría la humedad procedente asociada a los procesos de reciclaje de precipitación, exceptuándose a mediados de siglo, en verano, donde debe ocurrir una disminución. Luego, sobre la fuente del Mediterráneo, que se proyecta, bueno, que exista un incremento, pero en verano se observa una disminución también a mediados de siglo y muy poco cambio en final del siglo. Luego, desde la fuente del Atlántico, es esta fuente muy fundamental para la precipitación sobre la península ibérica, se proyecta un incremento, pero se espera que exista una disminución en primavera. Estos resultados tienen una implicación muy importante, ya que sería la humedad que generaría precipitación, que podría generar precipitación en climas futuros. Ahora, ya enfocado en precipitación asociada a una fuente, es decir, en este caso cogemos la fuente del Mediterráneo, lo que les presenté anteriormente fue la humedad. En este caso, digamos, va a ser la precipitación asociada a una fuente de origen lagrangiano. Así que lo que hacemos es que cogemos esa fuente y con un enfoque lagrangiano vemos dónde llega la precipitación asociada a esa fuente. En este caso mostramos en la columna izquierda el patrón histórico de la precipitación de origen lagrangiano asociado al Mediterráneo. Se aprecia que principalmente la precipitación asociada al Mediterráneo está siempre sobre el sur y centro y este de Europa y el norte de África. Y entonces, en la segunda y tercera columna, lo que mostramos es las diferencias para mediados y final del siglo. Igualmente, las diferencias positivas son verdes y las diferencias negativas son color marrón. Y la primera fila corresponde a escala anual y luego de invierno a verano. ¿Qué cambios se esperan? Bueno, que a mediados de siglo existe una reducción en el patrón de contribución, es decir, en esta precipitación, en regiones que bordean el Mediterráneo, como se puede observar aquí. Y luego que también existe una importante señal de reducción sobre Europa, principalmente sobre esta región. Luego, al final de siglo, ¿qué es lo que sucede? Bueno, existe una amplificación sobre ese patrón, pero siempre resaltándose cambios muy significativos. Un incremento muy notable, tanto en invierno como en otoño, en Europa central y este, como se observan estos colores verdes muy intensos, y luego una disminución en periodos como es primavera y verano en toda Europa central y este de Europa. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, podríamos decir que si se cumpliesen las proyecciones obtenidas en esta investigación, en estas regiones debería existir una disminución de la precipitación y por tanto darse periodos de sequía más prolongados y más intensos en los periodos analizados. Ahora, igualmente, al gráfico de barras que les mostré anteriormente, lo hacemos para este. Lo que hacemos es que dividimos estas diferencias en regiones de interés, la península ibérica, el norte de África, oeste de Europa y este de Europa. Y sobre esas regiones calculamos esos porcentajes. ¿Qué nos indica eso? Bueno, cómo cambiaría la precipitación asociada a la fuente del Mediterráneo en esa región. Sobre la península ibérica, los cambios porcentuales no son muy llamativos, solo destacar el verano, debido a que el Mediterráneo influye notablemente en la contribución de la precipitación sobre la península ibérica en esta estación y al parecer a final de siglo va a seguir existiendo un incremento. Luego, en el oeste de Europa, esta región que está marcada en azul claro, se observa un patrón tendiendo a ser dipolar, donde hay un incremento muy notable en invierno a final del siglo y una disminución en primavera y verano sobre esta región. Luego, en el este de Europa, como se observa aquí marcado en el cuadro en rojo, existe una tendencia a la generalizada, en general, a la disminuir, lo cual corroboramos, lo mostrado en el patrón, que en valores porcentuales, esta región, según este modelo y estas proyecciones que estamos mostrando, debería existir una tendencia a la disminución. En el caso del norte de África, existe un incremento generalizado en toda esta región que se muestra aquí, lo cual demuestra estos resultados que están existiendo variaciones en los patrones de circulación que están determinando cambios en clima futuro. Por último, mostramos la precipitación de origen lagrangiana asociada a la fuente del Atlántico. Es la primera región que les mostré en esta zona aquí.
En este caso, igualmente tenemos el patrón en la primera columna asociada a la fuente del Atlántico y luego en la segunda y tercera columna tenemos las diferencias. Para mediados del siglo no se observan cambios muy significativos, exceptuando aquellas regiones enmarcadas en rojo, aquí, norte de África y sobre la península ibérica, en la cual se observa que hay una disminución de la precipitación desde la fuente del Atlántico Norte y un incremento muy notable sobre la costa este de los Estados Unidos. Y luego, este patrón se amplifica al final del siglo, en el cual se demuestra que existirá un incremento muy notable en invierno y en otoño, pero que existiría una disminución al sur de este patrón. ¿Qué determina eso? Bueno, que esa precipitación desde esa fuente del Atlántico se está desplazando en latitud hacia el norte por los propios cambios en la circulación que se están dando a escala global y en la región del Atlántico Norte, lo que determinaría un incremento de la precipitación muy al norte y una disminución de la precipitación en regiones de latitudes medias y un poco más abajo. Por ejemplo, como se observa sobre la península ibérica y el norte de África, y muy notable en otoño. Esto determinaría o implicaría periodos prolongados de sequía por un déficit de precipitación. En escalas porcentuales hacemos un análisis similar, dividimos en sus regiones, este de América, oeste de África, península ibérica, oeste de Europa, islas británicas. En el caso del norte, en el este de los Estados Unidos se observa un incremento muy notable en invierno y otoño. Luego en las islas británicas igual, solo exceptuando en el verano, donde se proyecta una disminución. Y luego sobre el este de oeste de Europa no existe mucho cambio y ya nos vamos al oeste de África y península ibérica, donde existe una tendencia a la disminución. Por tanto, se demuestra que en las regiones de península ibérica y oeste de África va a existir una disminución de la precipitación asociada a la fuente del Atlántico. Por tanto, este patrón de contribución se desplazará hacia el norte, asociada al propio desplazamiento de la trayectoria de las tormentas, o como se dice en inglés, storm track, proyectado hacia clima futuro. Bueno, como conclusiones generales, que para final del siglo, bajo este escenario 8.5 y usando esta metodología de reducción dinámica de escala, las fuentes desde el Atlántico Norte se incrementará su contribución a la precipitación en el América del Norte en invierno y otoño, que la contribución a la precipitación desde la fuente del Mediterráneo permitirá un incremento de la precipitación en el sur y oeste de esta fuente, que la contribución de la precipitación desde la fuente del Atlántico Norte incrementará en Europa, decrecerá en Europa y en el oeste de África, que la contribución asociada con el Mediterráneo decrecerá en el este de Europa, implicando periodos de sequía por un déficit de precipitación, y que los procesos de reciclaje de precipitación, que es aquella precipitación asociada a la misma humedad que se evapora sobre la propia península ibérica, se incrementará para el siglo XXI, exceptuando el verano y el periodo del 2036 al 2065. Estos resultados fueron publicados en el artículo que se muestra en pantalla en la revista de Nature Communication en 2023, luego de un periodo de revisión y prolongado, pero todo salió satisfactoriamente. Bueno, muchísimas gracias por la atención prestada y quedo a la disposición de responder cualquier pregunta o interrogante o cosa que no se haya entendido. Pues muchas gracias a ti, José Carlos. Muy interesante, con mucha información que has condensado. La verdad es que lleva tiempo analizarla, pero bueno, presentas, como digo, resultados que son muy importantes, ¿no? Porque el tema de la precipitación en España, evidentemente, es muy importante. Estamos ahí un poco al límite en gran parte de España, en muchas zonas, ¿no? En otras no, pero quitando lo que es la España húmeda, ¿no? Ya decía don Ignacio Font, un poco el tercio norte peninsular, en el resto la cosa está más bien justita, ¿no? Sí. Y yo tenía, primero, a ver, alguna duda. A ver, no me ha quedado claro en las figuras que mostrabas de los cambios en las distintas fuentes y tal. En el lado de la izquierda
Sí, decías que era el tema cómo eran los patrones históricos. O sea, son los patrones más importantes, esas 4 o 5 filas en el lado de la izquierda, sí, ¿eso bueno, eran patrones dominantes o algo así? ¿O qué no, es? sería vuelvo a poner la presentación para que quede Sí, claro. eso perdí el hilo y me estaba preguntando. Eso se refiere al periodo histórico, ¿no? A la columna de la Sí, izquierda, ¿no? exactamente. Eso sería, digamos, el patrón que se obtiene en un periodo histórico del 1985 al 2014, que sería Pero hay nuestro. como 4 o 5, hay 4 o 5. Ah, porque está dividido por estaciones. Es decir, está en el periodo anual, digamos, Ah, y ah, entonces está las estaciones desde invierno sí, que a. lo dijiste, sí, sí. Sí, sí, Vale, pues esa era una duda. Es verdad que luego en otra me di cuenta. Bueno, sí, sí. y otra cosa, otra duda que tengo. Entonces, pones la península ibérica también. Y tú en esas figuras lo que has presentado, si entendí bien lo que decías al principio, es como el balance entre evaporación y precipitación, ¿no? Es evaporación menos precipitación, lo que has. Sí, en este caso, cuando nosotros usamos estos enfoques lagrangianos, que lo que hacen es que siguen, digamos, determinada partícula en la atmósfera, que se la asocia a masa y diferentes variables, lo que hacemos es, bueno, vamos a buscar regiones donde son regiones fuentes y regiones donde son regiones sumideros. Y estas regiones fuentes son aquellas regiones donde la evaporación predomina sobre la Sí, precipitación, es decir, que la sí, resta de evaporación menos precipitación sea mayor que cero, y en el caso de los eso es. sumideros es inverso. Eso. Pero entonces, por ejemplo, en la península ibérica entiendo que sobre periodos largos de 30 años, la evaporación menos la precipitación, por ejemplo, anual, ¿no? El promedio Sí, anual, si aumenta, por ejemplo, te sale un saldo positivo como salía me parece que para el último escenario, ¿no? sí, Quiero decir que evaporación menos precipitación en principio del balance hídrico sería un poco lo que queda disponible para escorrentía. O más quitando los cambios en la reserva de humedad del suelo, pero eso suponiéndolos aproximadamente estacionarios y si hacemos el balance en un periodo de 30 años, no puede variar mucho la reserva total del suelo. O sea, la reserva del suelo puede variar mucho a lo largo de un año hidrológico. O sea, hay sequía, pues se puede reducir a nada y luego si llueve mucho, pues a lo mejor aumenta hasta 1 metro de agua, a lo mejor de reserva, lo que sea, pero en periodos largos. Entiendo que eso sería un poco, daría idea de la escorrentía, o sea que si ese saldo es positivo, sería que hay más agua disponible para escorrentía, ¿no? Escorrentía o acumulación en embalses, claro, porque eso también. a ver, esto hay que destacar que nosotros, los modelos que usamos no son modelos que usen, digamos, esta parte que ocurre en tierra. Por tanto, digamos, entrar en detalle en eso no quisiera, porque es que no soy especialista. En este caso, digamos, Ya. sería la rama atmosférica del Pero ciclo en del Olmo. principio es la evaporación desde el suelo, lo que Sí, calculáis. Es sí, 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 evaporación y sí, sí. precipitación lo que cae al suelo. O sea que en principio ese cálculo aproximadamente debe tener relación. O sea que si hay un aumento de eso significa que habría un aumento de escorrentía, entiendo yo, en esas zonas de escorrentía o de si se almacenan embalses, que eso bueno, puede pasar, o sea, embalses grandes, pero si lo haces en periodo de 30 años, más o menos se pueden asumir aproximadamente condiciones de estacionalidad. Tampoco en 30 años puede cambiar mucho el agua total almacenada en embalses y cosas de esas. Con lo cual, según eso, aumentaría, si tienes por ahí, o sea, aumentaría el agua disponible para escorrentía, entiendo, en gran parte de la península, me parece a mí entender de las figuras que mostraste, ¿no? Porque, Sí. ¿no? O sea, A ver, aumenta, si aumenta el saldo positivo, sí. entiendo yo. No sé si es una confusión, a lo mejor habría que pensarlo mejor, no sé si A ver, no quisiera lanzarme porque al final no soy especialista, pero bueno, lo voy a tener en No, cuenta eso, y lo discutiré con los colaboradores a ver si podemos relacionar, si se digamos, puede relacionar claro, así. exactamente, estos cambios que se proyectan, y si realmente se relacionan con todos estos factores, o digamos, que ocurren ya a una escala más de suelo, y que son muy interesantes a la hora de estudios de sequía y cosas así. De sequías y de cosas de eso. Sí, sí. Luego, bueno, a mí estoy esperando también si alguien quiere participar que levante la mano, que seguro que se va animando la gente, ¿no? Bueno, se ha Sí, José animado José María María. tiene la mano levantada.
Sí, lo acabo de ver, gracias. Adelante, adelante, José María. Espera un momento no, No, es disculpa un Encarna momentín la que que les veo voy con la a... mano levantada. Es Encarna, No, pero ¿no? espera un momentín. Sí, sí, pero espera que les voy a permitir el micrófono a los asistentes, como ya estamos en el turno de preguntas. Ahora ya todos los asistentes tenéis el cámara y micrófono abierto si queréis utilizarla, ¿eh? Pues la Adelante, primera José María. está. Hola, Bueno, aquí buenas. aparece primero Encarna. Si me Vale. perdona, por el orden, Perfecto. pero yo no sé. Es lo que aparece aquí. Vale, vale. José María, como quieras. Empieza tú. A ver si no me pisas la consulta, pero de todas maneras estaría bien. Bueno, José María, empieza. Luego pregunto yo. Bueno, sí, gracias, Encarna. Muchas gracias por esta conferencia tan interesante, ¿no? Es un tema muy interesante. Me gustaría hacer una pregunta, es decir, más bien pensando en lo que ha ocurrido después de ese estudio, ¿no? Que es este verano, que ha habido precipitaciones inundaciones en todo el África occidental, ¿no? Incluso llegando desde esas fuentes al norte, al Sáhara, ¿no? Una cosa extraordinaria. Y posteriormente está claro que, a mí me parece clarísimo, que estas perturbaciones de ese origen llegaron hasta Europa, donde hubo inundaciones también este verano, ¿no? Esa fuente de humedad del monzón, digamos, africano del oeste, ¿no la consideráis como fuente importante para las precipitaciones actuales y futuras en la zona europea, incluso en España, puede ser? La pregunta. Bueno, es muy interesante lo que propone y bueno, y creo que estamos valorando incluir, pero ¿qué sucede? Que en este caso, como nos centramos en la península ibérica y sus fuentes de humedad que contribuyen a la península ibérica, no consideramos esa fuente que propone, porque al final había sido demostrado en una investigación anterior que las fuentes que mayormente contribuían era Mediterráneo, Atlántico y la propia península ibérica. Pero hay diferentes estudios en clima presente que sí han estudiado todas las fuentes relacionadas con el monzón en toda esa zona, pero en concreto aquí no lo consideramos porque nos centramos solo en las que contribuyen a la península ibérica. Pero sería para estudios futuros, sería muy interesante porque es que también se ha detectado que hay modificaciones, dado las propias variaciones que hay en la circulación, que se están observando y que se proyectan. El monzón podría estar sufriendo o variando, en este caso, en la humedad que influye o que contribuye a determinadas regiones. Bueno, sí, además, sí, aunque en la precipitación en España y en buena parte de España, digamos que está en un monzón seco en esta época de verano, ¿no? Es decir, no hay pues, casi precipitación, pero es importante también la humedad, creo yo, en la importancia que tienen las temperaturas, porque, claro, el efecto de la humedad es en verano y en toda época, es el efecto también invernadero, ¿no? Entonces, quiero decir que es importante conocer los flujos de humedad desde el Atlántico, digamos, tropical hacia nosotros, porque eso aumenta bastante el efecto invernadero y posiblemente lo que está es causa de las olas de calor en España. Quiero decir que es un tema muy interesante. Una de las variables que también analizamos en ese estudio, lo que como era mucha información, no lo puse en la presentación, es cuáles son los cambios en el flujo de humedad o digamos en la variable que se analiza, que es transporte integrado, es decir, transporte vertical integrado de la humedad en los mismos periodos. Se calcula el patrón histórico y mediado del siglo y final del siglo. Entonces se observaba que existía un incremento en el flujo de humedad, pero igual un desplazamiento hacia el norte, lo cual estaba en concordancia con lo que se observaba, dado que si existe una disminución del flujo de humedad, o digamos un desplazamiento hacia el norte, por tanto la mayor precipitación va a estar hacia el norte y una disminución hacia el sur. Bueno, un tema muy interesante. Pues muchas gracias. De paso a Canna, que seguro tiene cosas muy interesantes que preguntar. Gracias. Buenas tardes.
Gracias, José María, pero bueno, no, a ver, si son interesantes o no. Al menos me resulta, tengo cierta curiosidad por lo siguiente. Bueno, primero, en primer lugar, José Carlos, gracias por lo que nos has contado, que como bien decía José Antonio, es mucha información, así que gracias también por el apunte del artículo que habéis publicado, porque podremos acudir a él para ver cositas con más detalle. Y dicho esto, vamos a ver, volviendo a la diapositiva que has mostrado antes, a la diapositiva número 11, quisiera preguntarte algo al respecto. Si puedes pasarla Sí. y así la visibilizamos mejor. En la diapositiva 11, a ver si no he entendido mal la interpretación. Entonces, es la 11. Entonces entiendo que la primera columna, como muestra la diferencia entre evaporación menos precipitación, eso indica que es que como se ve tan pequeñito, que prácticamente sobre toda la península ibérica, aquello que está en rojo, son fuentes de humedad, ¿no? Porque son valores positivos, ¿no? Mientras que las dos otras columnas que están a la derecha, al indicar que es diferencia, entiendo que es que si sale valores positivos, es decir, los tonos azules, está indicando que el mapita de la izquierda, ¿no? Se acentúa, es decir, que la zona está más o menos del este peninsular en los meses en las estaciones de primavera, verano e invierno, es decir, donde están los tonos azulados, quiere decir que las fuentes de humedad aumentan. Sí, ¿Es así? digamos, aumentaría respecto al histórico. La humedad obtenida desde el proceso que se llama proceso de reciclaje de precipitación, que es esa humedad que está sobre la misma península ibérica, que se evapora y que precipita sobre la misma región. O sea, que el que salga valores positivos esta diferencia significa entonces que la fuente de humedad se acentúa. Sí, a ver, exactamente. hay que tener en cuenta también que esto no es una verdad, no es una realidad, esto son proyecciones. No, yo claro, sí. Y entonces, sí, porque... teniendo en cuenta lo que se obtuvo, es que esas regiones, digamos, sí, van a tener una mayor evaporación. Vale. La diferencia de evaporación menos precipitación va a ser positiva en esas regiones y, por tanto, va a haber un predominio de fuentes positivas sobre esa región. Y por el contrario, los tonos marrones indican que disminuye el patrón histórico, ¿no? Sí. Entonces, en base a eso, ahora es cuando lanzo la pregunta. ¿Cómo crees que en este caso, sobre todo la estación, mejor dicho, de primavera y de otoño, sobre todo de primavera, vamos a centrarnos en primavera, en donde se observa que en el norte peninsular hay un descenso de comportamiento histórico, mientras que hay una acentuación en la parte del este peninsular. ¿Cómo crees que entonces este tipo de proyección afectaría, por ejemplo, a la llegada de los sistemas de bajas presiones, lo que normalmente llamamos borrascas? ¿Cómo afectaría a esa climatología, ¿no? de la llegada de las borrascas por el norte peninsular? Y al mismo tiempo, ¿cómo afectaría a la fenomenología que existe de la presencia de danas a finales de, bueno, que puede ocurrir a lo mejor en este caso me iba a referir al otoño. Entonces, ¿cómo crees que en estos dos fenómenos, la llegada de las borrascas por el norte peninsular y la presencia de danas a finales de, en otoño? ¿Te lanzarías a decir algo al respecto? Sí. A ver, voy a intentar responder, pero bueno, no estaría diciendo o con tanta seguridad de que lo que diga es cierto. Estoy
digamos, haciendo tipo una analogía, digamos, a ver, hay que destacar que la mayoría de las borrascas que llegan a la península ibérica están asociadas con ciclones extratropicales. Esos ciclones extratropicales que llegan traen siempre, digamos, una zona que es todo el frente que viene cargado de humedad, que a veces está asociado con ríos atmosféricos. Toda esa humedad que llega y que genera precipitación en la península ibérica no es una humedad que se obtiene a ver, por lo general no se gana en esa región que observamos aquí. Vale. O sea, es una humedad que se obtiene desde el Golfo de México, Atlántico Occidental, Atlántico Central y también en esta región. Entonces, quizás en climas futuros esas regiones determinen menos contribución a esas borrascas, pero quizás esas borrascas, como vienen cargadas de humedad, es que no me quiero meter ahí porque eso es un estudio de una compañera del grupo que está haciendo cambios futuros sobre esta misma región en ciclones tropicales, que tendrá una respuesta más al detalle. Pero bueno, supongo que aunque exista una disminución en esa región, no sea, digamos, definitiva a que exista una disminución en la precipitación en esas borrascas, porque es que esas borrascas ganan humedad en toda la fuente del Atlántico. Y por ejemplo, por poner un caso de estudio, uno de los artículos que también contemplaban la tesis era los ríos atmosféricos. Cambios futuros en la fuente de los ríos atmosféricos que llegan a la península ibérica. Ya, vale. Vale, sí, no, entendía que el origen de las borrascas, pero suponía que en la propia modelización tenía en cuenta esas aportaciones en este cálculo, pero parece ser que no, que aquí lo que está considerado son las fuentes de evaporación y de precipitación, como quien dice, in situ, ¿no? No procedentes no sé, de transporte meridional. Vamos, quiero haberte entendido ahora. No sé si al final me he quedado con más dudas. Pero bueno, gracias por lo que has contado. Y nada más, gracias. Pues nada, gracias. Oye, me ha surgido a mí, a ver, otra duda, que no sé, volviendo al mapa ese que mostraste antes, la diapositiva, es a la 11, ¿no? Con los equilibrios, que es que teniendo en cuenta todas las fuentes, vamos a ver, la evaporación es evaporación real, lo digo en la península ibérica sobre todo, porque claro, en el océano, la evaporación, como hay agua, pues bueno, no hay diferencia con la evaporación, la potencial, ¿no? Pero en la península ibérica, lo que quiero decir es que, según esa figura en el periodo histórico, en todas las estaciones hay un saldo positivo a favor de la evaporación, o sea que la evaporación es superior a la precipitación. Pero eso, en principio, en una zona, en el equilibrio, en una zona de continente, no puede ser cierto porque la escorrentía sale precisamente, o sea, el agua que los ríos llevan al mar, sale precisamente de que cae más agua de la que se evapora. O sea, eso es una cuenta fácil. Entonces, esa evaporación será evapotranspiración potencial, quizá. Por eso es mucho mayor en verano y tal. ¿O cómo habéis calculado esa evaporación? Bueno, sí, quizá es un tema un poco técnico, ¿sabes? Disculpa, José Antonio, me parece que José Carlos ha perdido la conexión. Voy a Ah, llamarle por teléfono porque no le veo conectado y tampoco está sí, contactando conmigo, ¿eh? Disculpad un momento, tanto tú como todos los demás, sí, porque ha debido tener él un problema de conexión, de ¿eh? conexión puede Ahora ser, os sí. informo. Voy a llamarle por teléfono. Ajá. Sí, bueno, estas cosas nos pasan a veces. Y esperemos que se solucione rápido. Pero bueno, la verdad es que la presentación yo creo que muy interesante porque cuando te suscita un montón de dudas, de cuestiones y tal, es que tienes que volver sobre ella. Y claro, como José Carlos, lógicamente, bueno, la gente, los que trabajan en un tema, pues tienen muchísima información y la presentan y es difícil, pero bueno, el tema desde luego es muy importante, ¿no?
para conocer mejor la climatología de España y la evolución en el futuro, ¿no? Asociarlo a regiones, fuentes distintas y tal. Sí, Pues José Carlos. estoy Ah, intentando contactar con él por teléfono y no puedo, no sé lo que habrá ocurrido, porque por teléfono no tengo contacto, por WhatsApp tampoco, y debe ser problema local suyo porque sí. estáis conectados perfectamente y sin problemas, Sí, vamos. porque si no hubiera. Mira, José Ah, Carlos, espera, admitir. Lo he admitido, a ver si exacto. Ah, vale, sí, pues está. perfecto. Yo es que no. Bueno, José Carlos, ¿nos oyes? Sí, a ver, es que no sé, se me quedó sin Sí, sí. conexión de Bueno, pronto, no pasa nada. No, te estaba pero diciendo, no sé si me oíste o cuando te fuiste de la conexión. No, brevemente, te comento que me sigue intrigando. Ahora que pusiste antes, a raíz de la pregunta de Encarna, el diagrama de valores, no sé, global, ¿no? No desglosado, el de la diapositiva 11, me parece que es. Entonces resulta que en todas las estaciones del año, el balance de evaporación menos precipitación en el periodo histórico, o sea, la columna de la izquierda, o bueno, se ve también en el anual, ¿no? Que es el total, que es la primera columna. El anual sale muy rojo, la península ibérica. Eso quiere decir, según la escala que pones debajo, que es positivo, o sea, que la evaporación es superior a la precipitación en promedio en ese periodo histórico en 30 años. Y yo, que bueno, que sí, vengo de la climatología, el balance hídrico, es que eso, en principio, entiendo que no puede ser así, porque siempre en una zona de continente, en la península ibérica, donde sea, o sea, eso es típico del océano. En el océano sí que hay muchas regiones, no todas, pero en general, cuando se hace, por ejemplo, el balance hídrico global de la Tierra, es evidente que en el océano el exceso total de evaporación menos precipitación es el exceso de agua en total, digamos, que los océanos exportan. Y el sumidero son las zonas continentales. En las zonas continentales es al revés, hay un exceso de precipitación sobre evaporación, pero que es lo que explica el caudal de los ríos. Es que si no, no habría ríos. Y por eso que en la península ibérica, ¿me entiendes? Que el promedio en 30 años entiendo que no puede ser positivo. Tendría que ser no, es negativo, que, tal como pones tú E menos P. Si fuera a P ver, menos E, pues bueno. pero es que esto no es el E-P. Sí puedo unirme por la computadora de nuevo, que estoy por el teléfono, a ver si puedo unirme. Ah, que es por el teléfono. Bueno, no te Sí, sí, un preocupes. Sí, momento. no hay problema, Claro. no hay problema. No, lo dice a lo mejor por poner la diapositiva. Bueno, es igual, es igual. Si no, 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 bueno, que es una duda que me surge porque está acostumbrado le voy a a explicar. ver Me balances escucha bien? hídricos, Me pero escucha bueno, bien? Sí, lo puedes sí, compartir, sí, José Carlos, lo puedes Sí. sí. compartir, que ahora lo he preparado, sí. También pone algo José María Sánchez, pues la península también exporta. Sí, a ver, Bueno, la a ver, península puede exportar, pero necesitará, entiendo yo, importar más de lo que exporta por esa razón, porque los ríos llevan agua al mar. O sí, sea pero que, Bueno, hay que, es que no todo, perdona, no todo lo que evapora se precipita en la península ibérica, sino que exactamente, hay otro sumidero distinto, ¿no? hay que acotar ahí sí, pero si que el toda esta problema, humedad, perdona, es el agua que cae. O sí, sea, lo pero, que Sí, cae, sí, pero esta humedad que se evapora no claro. garantiza que precipite. Sí, Que, ¿eh? que precipite en la península, vamos. ya, exactamente. Además que esto es un Yo lo enfoque entiendo. lagrangiano que no es el balance en 6 horas, sino es el integrado en 10 días desde que se Ya. hace un análisis de lagrangiano. Por ejemplo, nosotros para hacer este estudio hacemos un traqueo de las partículas de 10 días hacia atrás. No es el balance en 6 horas del agua dulce, que es lo que se llama el M-P en las últimas 6 horas, ¿entiendes? Bueno, Esto tendrá que es ver, Sí, sí, sí. con que es un balance Es lagrangiano. que yo no puedo comparar, es que esa es una de las preguntas siempre en los revisores que hacen, que si pudiera comparar este balance Mm. con el M-P directo del ERAFAI, que digamos es el balance hídrico o de agua dulce en 6 horas. Y es que no Ah, se puede comparar directamente, porque ya. aproximadamente no es igual. Esto es un enfoque lagrangiano que lo que te hace es un integrado en 10 días. Ya.
Bueno, no, pero es decir, es sí. muy interesante y digamos, he Yo tenido estoy que responder. acostumbrado al otro enfoque, por eso que no, Claro, de un claro. balance global y bueno, será más complicado efectivamente porque se evapora, parte del que se evapora puede volver a caer dentro de la península, Y otro no. entonces no se exporta, entonces sí, es más complejo, sí. Sí, De sí. acuerdo, de acuerdo. Además, que hay que decir, hay que destacar también que estos modelos no son, digamos, lo sumamente refinados para eliminar determinados procesos a una escala muy pequeña que Ya. pudieran determinar cambios o pudieran dar con exactitud el valor de -P. Entonces, estos son aproximaciones, digamos, no vagas, pero aproximaciones bastante buenas, pero no la verdad. Sí, sí, el tema es interesante. Habría que ver cuál es el balance. Básicamente entiendo que uno puede imaginar que a la península ibérica le pone unas paredes al lado, ¿no? Verticales, un sitio Sí. imaginar. Entonces, toda el agua que entra ahí entra por las nubes, obviamente, ¿no? Entonces, lo que cae dentro de la península, eso es al final la fuente. Y luego de ahí lo que se evapora, el tema es que si vuelve a caer. De todas formas, bueno, es interesante, habría que pensarlo mejor. Yo entiendo que si vuelve a caer en la península, se anula los dos términos, el E y el P, y da un balance nulo. Entonces, lo que queda del E menos P, pero bueno, lo pensaré más, porque es un Pero tema bueno, ya le que hay que digo, pensarlo, no se es puede interesante. comparar, Me no se dejas puede intrigado, comparar me dejas directamente intrigado, sí. el E-P de decir el balance de agua dulce en las últimas 6 horas con este, porque esto es un integrado en 10 días, digamos. Este no es el E-P, digamos, del día anterior. Este es el integrado en 10 días hacia atrás. Imagínense, si En 10 uno hace, días hacia atrás. porque uno Pero continúa. el promedio anual que has mostrado, ese sí se hace haciendo eso a lo largo de todo el año. No, el promedio anual es, digamos, la fuente de humedad integrada en 10 días para cada día promediado en el año anual. Porque al final, como el vapor de agua se estima que está durante 10 días en la atmósfera, uno calcula la fuente de humedad 10 días hacia atrás. Y entonces luego lo que hace es un integrado o una suma de estas fuentes de humedad en todo ese periodo. Y entonces los balances de E-P se van sumando y restando entre ellos y obtienes un patrón de esa forma. Ese no es el E-P en las últimas 6 horas, que diría que sería el balance al que normalmente en un enfoque aureliano, que es el que quizás usted trabaja, no corresponde. Eso es un enfoque lagrangiano. Bueno, interesante. Procuraré tenerlo más claro. Es interesante la diferencia. Muy bien, pero efectivamente es que el enfoque lagrangiano no es con el que trabajamos, digamos, en los servicios climatológicos cuando hacemos los balances hídricos y tal. Para el tema de las aplicaciones, digamos, lo que nos interesa al final, mucho es lo que queda en escorrentía. Claro, lo que se va a reservar de humedad del suelo, que se hace aquí en AMED, por ejemplo, se hace es, digamos, el enfoque euleriano, ¿no? Porque lo que te Claro. interesa, obviamente, pues si tienes una sequía, pues cuánto te va a disminuir la reserva del suelo, lo que sea, o el agua que te queda para escorrentía, ¿no? Entonces, en ese tipo de enfoque es más fácil el concepto. Yo creo que el modelo lagrangiano, digamos, el seguir los balances detallados, pues tiene que ser más complejo, efectivamente. Bueno, pues muy bien, no sé, yo no veo más preguntas, no veo más manos levantadas. Desde luego es un tema, pues eso, ya lo hemos dicho bastante, ¿no? De lo que hemos es muy interesante y mira, levanta la mano en Encarna, se ha animado al final, en la última convocatoria. Hola otra vez. Vamos a ver, José Carlos, ¿te importaría mostrar otra vez la última diapositiva? Uy, perdón. Sí, no, Vale. sin problema. Entonces, aunque por razones obvias de tiempo nos has presentado los resultados en función de, disculpad, pero es que no puedo hacerlo callar, es el teléfono fijo, el sonido que se escuchará. Aunque nos has presentado los resultados con el escenario más agresivo, Sí. he entendido que también lo habéis hecho pues, para el escenario moderado, el LSP 2.445, ¿no? Sí, ahora le explico. ¿Qué presentación, qué La diapositiva? última, la de las conclusiones. Vale, Sí. perfecto. Entonces, la cuestión es,
de estas conclusiones en cuanto a, bueno, por lo que nos has mostrado, ¿no? Que, por ejemplo, pues que la contribución a la precipitación desde las fuentes del Atlántico Norte disminuirá, por ejemplo, en Europa, vamos a centrarnos en Europa, y así como las otras conclusiones, considerando el escenario moderado, ¿qué aspectos de estas conclusiones que has obtenido para el escenario agresivo se mantiene también, aunque en menor grado, con el escenario moderado? Lo digo porque si hay aspectos coincidentes con ambos escenarios, entre el moderado y el agresivo, pues muy posiblemente sea lo que ocurra, ¿no? En un escenario, o sea, en un futuro, ¿no? Que no sea ni lo más agresivo, pero que tampoco sea lo más moderado. Entonces, por ahí va el interés de mi curiosidad. Es decir, hay, si recuerdas, o Sí. si no recuerdas todas, alguna que digas, pues esta conclusión la hemos obtenido para este escenario que nos has mostrado y también ocurre, aunque sea en menor grado, con el moderado. Simplemente pues para sacar como conclusión que haya algo que efectivamente tiene bastantes posibilidades de que pueda ocurrir en un futuro. Sí, a ver, solo que para los tres escenarios, solo se hizo con 5 años, porque al final teníamos que hacer tantas simulaciones numéricas, Ajá. voy a Ah, parar la vale. presentación, no voy a decir que Bueno, pues se caiga la conexión de nuevo. ¿Vale? Se hizo con 5 años y entonces una vez que vino la revisión de la publicación, que dijeron que no era suficiente, que había que hacerlo con 30 años, entonces decidimos considerar el escenario más extremo, que es este 8.5, pero sí decir que, porque recuerdo que se hizo tanto para la humedad y también para el viento, que era otro artículo, que siempre para el escenario 4.5, ese escenario 2 con 4.5, siempre los cambios son más suaves, ¿sí? sí, eso es obvio. No son tan acentuados. El patrón sí tiende a ser, digamos, más parecido. El del 7.0 sí se diferencia porque el 7.0 tiene una característica de que tiene mayor uso del suelo y entonces esto implica cambios notables en determinadas variables, pero en el 4.5 y el 8.5 el patrón es muy similar. Ahora, ¿qué es lo que puede cambiar? La señal, que en el 8.5 la señal está más amplificada, digamos, un poco exagerada, porque el incremento de temperatura, digamos, hasta 2100 se proyecta que sean 4.5, lo cual sí que se espera que no suceda, pero bueno, si sucediera, ocurriría eso. Pero lo normal es que con el 4.5 el patrón sea más suavizado y que los cambios no sean tan pronunciados. Pero seguía apareciendo, Sí, ¿no? sí, Más sí, suave, sí. pero seguía apareciendo, vale. Creo recordar que sí. De todas formas, los resultados los puedes consultar en el material suplementario de la publicación. Ah, vale. Que ahí hay una comparación de, creo que del 4.5 y el 8.5. Y además incluimos también otros datos correspondientes a otro modelo climático que se usó como condiciones de frontera, de tal forma de comprobar que los resultados eran consistentes y que eran, aunque se usaran dos escenarios, eran muy similares. Vale. Pues, reitero las gracias, y enhorabuena por el trabajo realizado. Y bueno, y disculpe el problema que hubo, que se desconectó el ordenador, no sé qué fue, qué es lo que pasó, se me cerró sin... No te preocupes, que esto es lo que tiene el directo, como diría ahora José Antonio, que es el moderador. Gracias, José Carlos. A usted. Vale, gracias, Encarna. Bueno, pues yo creo que podemos dar por finalizada esta muy buena charla, muy informativa, muy, yo diría, casi intrigante, también nos deja dudas y con las ganas de enterarnos mejor. Desde luego, bueno, es evidente el gran interés que tiene todo lo que tenga que ver con la precipitación y su evolución en España. Incluso, bajo algunos puntos de vista, yo diría, más que la evolución de temperaturas, probablemente en muchos sectores económicos. Aunque, ahora mismo mi tema como tal es el transporte de anomalías de temperatura
relacionado con sequía. Ya lo terminé, yo estoy lo de la humedad y ya estoy en temperaturas y ver cómo influye estos dos factores, tanto humedad como temperatura, en eventos de sequía. Claro, porque esos es verdad que interaccionan a través de la evapotranspiración, claro. Sí, Entonces sí, sí, aumenta sí. la temperatura, aumenta la evaporación y afecta al balance hídrico. O sea, no solo la Sí, parte de sí. precipitación, está la otra parte. O sea, todo está interrelacionado, pero desde luego en los países como España, como dije ya en la introducción y todos lo sabemos, ¿no? Que predominan los colores más bien pardos gran parte del año en nuestro país. No allí en Galicia, que tenéis mucha suerte y lo Sí, sí, tenéis sí. verde todo el año. Aquí llueve, Bueno, llueve demasiado. a veces hasta demasiado, ¿no? Demasiado, sí, Bueno, sí. ahí es que yo, como les digo, como yo tengo parientes allí, mis padres viven de allí, es que ahí os quejáis de vicio, porque hasta os quejáis de sequía. Eso es una broma. Pero bueno, dejémoslo. Sí, El sí. que tiene un clima así privilegiado, el tema hidrológico, desde luego, otra cosa. Hay preferencias para todo. Pues muy bien, muchas gracias de nuevo. Y yo creo que ya contaremos contigo cuando vayas produciendo más resultados y te Vale, deseamos mucho encantado. éxito también con tu investigación, tus trabajos. Y nada, por lo demás, pues eso. También convocamos, por supuesto, a la próxima Aula Morán, que está ahí en el chat, como nos ha dicho Amadeo. La próxima actividad del Aula Morán es con Marta Martín del Rey, que nos hablará sobre el modo meridional del Atlántico. Es la pieza clave para predecir el niño atlántico, otro tema también muy atlántico. Así que seguimos con el tema. Pues nada, hasta la próxima a todos. Bueno, chao. Gracias. Muchas gracias a todos. Adiós, Muchas gracias gracias. a todos, adiós.